Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. La administración del poder es un tema que siempre ha generado una gran fascinación entre las élites. Esas élites que entienden que el poder, más allá de lo que confiere el título mismo de, digamos, un presidente de la República, el poder se tiene que administrar en el día a día, el poder se tiene que organizar, transmitir, delegar en miles de personas para que al final la mayoría de la gente a la que poco le interesa la política tenga la percepción vaga de que todo lo que se hace bien lo hizo esa cabeza visible y todo lo que se hizo mal es culpa de alguien más. Esta fascinación que acá compartimos con la revista Semana es la que queda en la portada de esta semana con la foto de María Paula Correa, la nueva jefe de gabinete del gobierno de Iván Duque. Una fascinación que nos suele poner en un ejercicio raro. Nos pone a tratar de iluminar lo que por definición quiere permanecer en la sombra. Esta paradoja está perfectamente plasmada en la portada. El poder en la sombra que sale en portada a la luz. Si estaba en la sombra, pues Correa ya quedó expuesta. Y este no es un problema nuevo, no es un problema de Duque. En el gobierno de Juan Manuel Santos, por ejemplo, fueron varias las ocasiones en las que los poderes en la sombra del presidente salieron a la luz. En esta portada fueron Néstor Humberto Martínez y María Lorena Gutiérrez. Y lo peor, su enfrentamiento, lo que llegó a la tapa de la revista. Hoy volvemos sobre el tema de cómo funciona el poder adentro de la Casa de Nariño de Iván Duque. Ya más de un año después del comienzo de esta presidencia, una presidencia que sigue teniendo problemas de administración del poder. Porque si lo ideal es que a un presidente lo reconozcan por lo bueno y le achaquen a otros lo malo, a Iván Duque ni siquiera le achacan lo malo. A Iván Duque parece que navega la presidencia hasta ahora como un gran tipo, un tipo con grandes intenciones pero con poco poder. Y ahora, ni siquiera con poder en la sombra. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche estoy acompañado por administradores del poder en alguna u otra ocasión. José Obdulio Gaviria fue secretario general de la presidencia de Álvaro Uribe. Yo fui asesor, era un empleado externo. Era la sombra. Sin absolutamente ningún poder. ¿Poder de administrar el poder? No. ¿Ni siquiera? No, yo era un contratista de las Naciones Unidas, pagado casi que miserablemente, además. Hoy es senador del Centro Democrático y se recupera de... Hombre, sí, estoy muy recuperado de un problema, un accidente cardíaco. Un accidente cardíaco, el segundo, pero lo veo con excelentes ánimos y me alegra mucho que todavía tengamos su memoria del poder aquí presente en Colombia. Muy bien. Camilo Granada fue consejero de comunicaciones durante varios años de Juan Manuel Santos. ¿Cuántos, Camilo? 2 años y medio, casi 3 años. Casi 3 años. Eso es un tiempo largo para sobrevivir en Casa de Nariño. Es muy largo, en el oficio de las comunicaciones es muy largo y en Casa de Nariño es largo también. Y hoy es consultor en comunicaciones. Consultor independiente, tengo unos pocos clientes acá, escribo en la revista Semana y cuando me invitan a programas como el suyo me encanta venir. Excelente que venga y que nos cuente de cómo funciona esa trasescena. Héctor Riveros también estuvo en la trasescena hace mucho tiempo. Sí, ya se me olvidó, pero no, para la época del gobierno del presidente Gaviria, digamos, bueno, Camilo también estaba por ahí. Para entonces era como el famoso kinder y ahí yo ocupaba algún pupitre. Y ahora se ha dedicado a comentarlo desde afuera. Panelista de Blue Radio, pero no dejo de tratar de Vacía. influir. A mí me gusta como al senador tratar de Pero influir le ganó en María las Paula, decisiones. ¿sabe por qué? Ella entró al Sanedrín de Uribe de 20 años. Sí, ahí contaba la revista Semana que... Ella era muy cercana a Ani Vázquez, que ustedes la recordarán, claro, que fue la que montó todo el esquema de los consejos comunales. Ajá. Y ahí estaba María Paula Correa. María Paula como su segundo aborto. ¿Qué más? ¿Cómo les va? Bien, todo bien. Bueno. Siempre, esta portada es una portada recurrente, ¿no? La del secretario general o el poder en la sombra que siempre paradójicamente cuando sale en la portada de la revista sale a la luz. Y yo no sé qué tan buena idea sea eso. A mí me clavó Semana 2 carátulas o 3. Y sí, se vuelve uno muy notable, no notorio,
más bien notorio que notable en sí, más bien, corrijo. Pero María Paula está saliendo al ruedo realmente porque ella no era muy conocida, ella era, la verdad, una sombra en el poder del esquema actual de gobierno, pero poco conocida. Hoy ya supongo que todo el mundo la saludará en los clubes. Si tiene tiempo, si tiene tiempo, club, sí, iba a decir, dudo que tenga mucho tiempo de frecuentar clubes. A ver, yo decía que, y usted me hacía una protesta aquí antes de que empezábamos acerca de la percepción de falta de poder del presidente de la República. Esta obviamente no es una última palabra, pero las encuestas algo dicen. Le pongo la encuesta Gallup, que se hace de manera ininterrumpida por allá desde el año 2000, y esta es la imagen favorable y desfavorable del presidente Iván Duque, un presidente que tiene una desfavorable que nos quedó azul. La desfavorable es la azul, no la roja. Para matizar. Sí, para matizar. Del 64% en la última medición, está igual que en el peor momento que tuvo, que fue en diciembre del 18, justo después de haber empezado, y en ese momento estábamos en paros estudiantiles. Y el tema de la reforma tributaria y el debate sobre el IVA y sobre que fue un momento difícil para el gobierno, sí. Y digamos que esta es una imagen difícil y paradójica para un primer año de una presidencia, claro, Riveros. Pues digamos, es como, con el presidente Duque pasa una cosa un poco rara, digamos, yo creo, porque es muy impopular, como se ve ahí, y pareciera que su gobierno es muy ineficiente, para usar, digamos, el eslogan ese que posicionó muy bien la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Bogotá, porque este es impopular, pero también es ineficiente. Y es impopular no solo por ineficiente, sino muy especialmente, digamos, por falta de liderazgo, porque pareciera, digamos, usted en la introducción lo decía, que es un presidente sin poder. La gente lo siente como un presidente frágil, digamos, y eso le resta mucho. Y me parece que muchas de las cosas que hacen sus amigos, lo que hacen es reforzar esa imagen, que a mi modo de ver es un poco injusta, digamos. Si yo tuviera que contestar esa pregunta de una imagen favorable o desfavorable del presidente Duque, yo diría que yo la tengo favorable. Me parece que su gobierno ha sido muy malo, pero él, pues no solamente como persona, sino también como un profesional, como, sí, digamos, ha logrado además muchas cosas que muchos quisieran en poco tiempo, y lo logra por talento, no porque sea un tonto. Entonces me parece que de alguna manera hay algo digamos, de injusticia, que quizá se trata de resolver con esto, porque este es claramente, digamos, uno se imagina el retrato, y los que hemos estado de alguna manera por ahí en esos escritorios sabemos que es como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para cambiar eso que usted acabó de mostrar? Y entonces dicen, no, es que no estamos contando suficiente. Eso seguramente a Camilo le dijeron N veces. No estamos comunicando. Claro, a Camilo le dijeron N veces, no estamos comunicando bien. Yo siempre digo que cuando un gobierno hace cosas, pues no toca comunicar, porque uno en el almuerzo del fin de semana con la familia, pues el sobrino ya consiguió trabajo, el otro entró a la universidad, a la tía no la atracaron, etcétera. Eso no toca contar. Pero, claro, los gobiernos, el presidente Santos tenía esa obsesión de que él siempre creía que lo estaba haciendo bien, pero que no contaba. Pero Granada sobrevivió 3 años. Que no contaba. Y yo creo que el presidente Duque tiene un tema que es derivado de, pues para él y para todo su equipo, de la escuela que tuvieron en el BID, en esas aburridas tardes en Washington, digamos, en la burocracia internacional, hacen muchos cuadros, administran el Excel divinamente y tal. Y yo creo que la doctora Correa es una experta en esa materia, que es, tenemos que ser más eficientes, tenemos que lograr resultados más rápidos, conseguir, digamos, impactos, el famoso cuento de los mangos bajitos, todo eso. Yo creo que ellos están más en eso que en la comunicación. Las victorias tempranas, Granada. No, yo creo, yo comparto la opinión de Héctor sobre un poco la injusticia que hay con el presidente Duque. Yo también habría votado favorablemente esa encuesta, a pesar de que efectivamente el gobierno ha tenido muchos problemas. Pero creo que el presidente Duque es un presidente bien intencionado, claro, preparado,
en una serie de temas. Pero yo, en donde difiero profundamente de Héctor, es en el tema de las comunicaciones. Y seguramente el senador José Udilio puede reafirmarme eso, porque hace mucho tiempo que los gobiernos entendieron que tienen que estar en campaña permanente, que tienen que estar comunicando permanentemente para conseguir la legitimidad frente a la opinión pública. Y pues dicen que lo que no se sabe no existe. Entonces, el famoso cuento ese que si un espejo se rompe en la mitad del bosque y nadie lo oye, ¿se rompió o no? ¿Y existe o no existe el vidrio? Entonces, yo sí creo que las comunicaciones son una parte fundamental de gobernar, porque es garantizar el principio democrático de mantener la conexión entre el gobernante y los gobernados. Y creo que efectivamente se requieren esfuerzos en estos temas. Pero en el caso de Santos decían es que Santos gaguea, es que Santos es un pésimo comunicador, es que Santos habla como el problema del presidente Santos era mío, digamos. Claro, pero Duque es un producto comunicativo mucho más fácil de vender, es decir, habla bien, canta, baila, digamos que sí, parece que... Lo que creo finalmente es que en ese sentido los problemas de opinión pública que tiene el presidente en este momento están más atados a la visión que él está proyectando para el país y cierto grado de desconexión entre lo que él quiere para el país y lo que la gente está esperando. Pero no, porque no solamente se trata de hablar bien y de comunicar bien, sino de conectar en las necesidades del ciudadano con las actividades del gobierno. Y en eso, pues, ese es todo el ejercicio permanente. Usted decía que era un reality permanente, que Uribe decía que estaba en un reality permanente. De hecho, él fue que gobernar era un reality permanente. Y ahí el concepto de estado de opinión que la gente piensa que es una forma de estado, que eso realmente no tiene nada que ver una en un reality, en el reality de Colombia, yo entiendo que tiene un lugar Gustavo Petro, tiene un lugar Álvaro Uribe. Siento que Iván Duque no ha encontrado su personaje en ese reality. Que Iván Duque nunca es el personaje o que usted quiere o que usted odia. Yo le pongo un caso concreto que creo que es un ejemplo negativo de comunicaciones, el viaje a China. Me parece trascendental un viaje a China y un viaje en donde se concreten cosas. Por ejemplo, si usted abre el mercado para los productos agropecuarios de China, está transformando completamente el mercado colombiano. Y aquí lo vendieron, o lo vendió quien haya sido el que se encargó del tema de comunicaciones, como una venta de aguacates. Eso no tiene sentido. Entonces, me parece que allí va a tener que haber una rectificación y una redefinición del tema de comunicaciones. Pero los contenidos del gobierno del presidente Duque son enormes. Yo creo que tarde o temprano la imagen de Duque va a ser una imagen muy positiva. Le pongo un caso concreto de por cómo es evidente que cambian las imágenes de acuerdo a las circunstancias de tiempo, no de modo y lugar, sino de tiempo. Por ejemplo, yo le doy a usted un nombre. ¿Quién es Pogacar? El chino, la camiseta joven. Lo conocimos 4 etapas antes de terminar la vuelta. Sí. Estaba haciendo su trabajo, era una tarea inclusive oscura, diríamos. Podría ser hasta soterrada porque él estaba cansando a los demás y de un momento a otro surge. Yo creo que los dos ¿Usted cree que Duque es un presidente de tercera semana? Para seguir. Acuerde que son 3 semanas, yo diría que de 2 semanas, en el tema comunicaciones. Porque en el tema de administración, obviamente, pues por razones políticas y de toda índole, calificamos muy distinto el doctor Héctor y yo al presidente Pero Duque. mire, yo creo que en realidad el presidente Duque es probable que vaya a tener incluso una buena calificación. No sé si pronto, pero lo que pasa es que su gobierno es intrascendente. Y si no hay una rectificación ahí, que no parece que la vaya a haber, pues no va a pasar nada. Digamos, yo siempre digo, bueno, si a Duque le va bien, supongamos que todo lo que está haciendo le sale bien y tal, ¿qué pasa? Pues no pasa nada o pasa muy poquito. Colombia no se transforma.
porque él no tiene un proyecto transformador, él no es un gobierno, él no es líder de un gobierno reformista. Pero venga, y es que esta discusión la tuvimos, y entonces usted, y a mí me gusta su hipótesis, me parece que es útil para el análisis. Usted dice, Duque no es un gobierno reformista, y usted la había planteado así: este gobierno no tiene unos proyectos de ley, no tiene una idea del país que él quiera cambiar, digamos, en cómo funcionan las leyes, pero yo no estoy seguro que eso no sea lo mismo a querer ser transformador. La idea de él es ser transformador haciendo, concluir. Pero es que eso no es transformar, digamos. Terminar una carretera que otro dejó empezada, pues eso no es cambiar nada, digamos. Eso no le cambia nada a la sociedad colombiana, no cambia la estructura de la economía, no cambia la situación social en forma radical, nada, no cambia nada. Vender incluso los aguacates o el tema agropecuario, digamos, en China abrir un poquito ese mercado y exportar un poco de aguacate o lo que fuera, pues claro que está bueno, es mucho mejor hacerlo que no hacerlo, pero no cambia realmente estructuralmente la situación del campo colombiano. Ahí es donde yo digo, yo sí creo, y me parece además que él está apostando a eso. La presencia de la doctora María Paula Correa para seguir tratando de enfocarnos en ese tema, yo sí creo que es un esfuerzo enorme de tener, digamos, una buena gerencia, una buena administración, porque evidentemente que es que ella va a ser la vocera política y no sé qué, no, pues no, ella no tiene esa formación, no tiene ni siquiera ese interés, etcétera. Ella puede ser, yo no la conozco personalmente, pero asumo que lo que dice la gente de ella es correcto, es una muy buena gerente, es una persona que está detrás de los ministros para que lograr que se consigan los resultados, etcétera. Pero el Excel, digamos, maneja el Excel de saber cuándo es que usted me tiene que entregar el papel, cuándo usted tiene que abrir esta licitación, si lo hizo. Nosotros somos una negación de que no hay grandes transformaciones. Le voy a poner un solo caso, la Casa de Nariño. La Casa de Nariño siempre, desde hace muchos años, venía con una especie de inercia, una secretaría general muy politizada, yo diría incluso politiquera, controlando el llamado computador, controlando las cámaras y prácticamente definiendo toda la vida política de los departamentos, etc. El presidente Barcos no la cambió, el presidente Gaviria tampoco, el presidente Samper menos, que no tuvo tiempo, el presidente Pastrana y Uribe tampoco lo cambiaron, y ahora bien, bueno, y Santos tampoco, y el presidente, con las modificaciones que ha hecho a la estructura de poder en la Casa de Nariño, va a tener un cambio, pero ese es el tipo de cambios, ¿eso qué cambia? Nada. Cambia todo el manejo. Pero digo, para el señor de la panadería en el barrio 12 de octubre en Bogotá, no le cambia nada. El efecto lo vamos a ir viendo. No, a ver, yo creo varias cosas. Yo creo que sí hay un papel importante y tampoco se puede menospreciar el Excel, porque uno de los grandes retos de la presidencia de la República es mantener el enorme aparato de la presidencia y del gobierno nacional funcionando. Entonces, hay una parte de esa, digamos, en las democracias parlamentarias europeas llaman eso el látigo. Hay un látigo en el gobierno que efectivamente se mantiene a todo el mundo funcionando en el mismo una sentido. Persona, el whip. Exacto, ¿no? Entonces, esa función es importante. En el Congreso y también está en el Congreso. Lo tienen, otros no. Entonces, esa parte funciona y aún incluso en Estados Unidos, en el Congreso están también esos coordinadores de mayorías para garantizar los votos. Pero en el Ejecutivo también sucede eso. Y entonces esa labor es muy importante, por una parte, pero yo sí creo también que en materia de ponerle orden y darle una agenda al gobierno, que yo creo que efectivamente, vuelvo al punto, hay una desconexión entre el presidente Duque y la gente, porque efectivamente nadie ve que el presidente esté proponiendo una gran transformación, y eso coincido con el tema de la narrativa. Con Héctor. No hay una narrativa, y tener un orden y una organización, eso permite enfocarse en las prioridades. El presidente Uribe, por ejemplo, pues con sus famosos 3 huevitos, y su mantra inicial, que era solamente seguridad democrática, no eran 3, era seguridad democrática inicialmente, mantenía a todo el mundo funcionando, y eso le permitía tener un eje de comunicación y un punto de conexión con la ciudadanía. Entonces, no es tan tecnócrata el concepto. Me parece que Héctor a veces lo pinta un poquito como puramente tecnocrático el tema, y del Excel y la cosa, y que entreguen el papel y hagan la licitación. Es cierto que hay una parte de eso, pero eso trasciende en la política para poder comunicar y para poder mantener el apoyo ciudadano.
¿Cómo funciona la presidencia de la República? Eso yo creo que es algo que se ha preguntado mucha gente y a veces la gente se imagina como al presidente sentado en un escritorio dando órdenes a diestra y siniestra, recibiendo a todos los ministros. ¿Cómo funciona la presidencia de la República? ¿Cómo funcionaba y cómo va a funcionar? Que es el problema real. ¿Cómo funcionaba? Era un aparato muy burocrático en manos de la Secretaría General, que además tenía incidencia en toda la política, en todas las regiones, departamentos y municipios, en la definición de la relación con los partidos. Todo, absolutamente todo, eso cambia. María Paula es una coordinadora política, un látigo, me gusta mucho la palabra, del Consejo de Ministros. Creo que gustaría sobre todo tener el látigo. No, porque es que eso es lo que hace falta. Como nosotros ya no tenemos partidos, nosotros tenemos unas pirámides en donde está en la cúspide el senador y tiene representante de la Cámara, gobernadores, o inclusive está un gobernador en la cúspide y tiene senadores, representantes, etcétera. Eso no es partidos políticos. Entonces, ella va a tener ahí un papel fundamental. Y eso es un cambio extraordinario, totalmente separada de las funciones administrativas y coordinando la agenda del presidente a través de lo que antes se llamaba Secretaría Privada, que es una de sus subalternas. De manera que a mí me parece que... Senador, permítame un comentario muy rápido. En mi primera vuelta en el gobierno, que fue durante la administración del presidente Gaviria, cuando conocí a Héctor, él tenía la presidencia un funcionamiento parecido. Había el secretario general y había un subdirector administrativo o un director administrativo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. ¿Que era quién? Fue Negret en una época, cuando yo estuve. Álvaro Forero. Álvaro Forero también ahí. Y entonces que era el subsecretario general y que era el que se encargaba de la parte administrativa, el secretario general en dupla con el secretario privado. En mi época, en esa época me correspondía a mí trabajar con Fabio Villegas y con Miguel Silva, eran quienes coordinaban la parte más política con un pequeño grupo de gente que se llamaba, en Inglaterra lo llaman el gabinete de cocina o el pequeño grupo, en otros países lo llaman la mesa chica, en otras partes lo llaman el círculo primario, pero es un pequeño grupo de asesores del presidente que se reúnen y que precisamente articulan todo eso, tiran línea, como se dice, en materia política, en materia de comunicación, en materia de prioridades, organizan la agenda legislativa para que los procesos de agenda legislativa no se peleen entre sí y haya una coordinación. Me voy a la pausa. Cuando regresemos seguimos metiéndonos a la Casa de Nariño con quienes estuvieron allá adentro y sobre todo tratando de entender cómo funciona esta Casa de Nariño, la de Iván Duque. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando de cómo funciona la Casa de Nariño de Iván Duque, ahora que hay cambios, ajustes. No hubo grandes cambios, ¿cierto? Con la llegada de María Paula Correa. Aquí tengo el organigrama, ¿cierto? Así es como funciona la presidencia de la República, al menos en el papel. Y este es el organigrama de la presidencia. Entonces está arriba la presidencia. Y de la presidencia sale la vicepresidencia, que en este caso a Marta Lucía Ramírez le dieron la Consejería de la Mujer, la Consejería de las Personas en Condición de Discapacidad y la Secretaría de Transparencia, que es la oficina del SAR Anticorrupción. Y además la llevan a todas partes. Porque siempre está al lado del presidente. Está en Cartagena, siempre está al lado del presidente, realmente. En la frontera, en todas partes. No estoy criticándolo, me parece, digamos, que desde el punto de vista del uso del tiempo, ella siempre está ahí al lado del presidente. Pero, y entonces a ella le deshuesaron un poquito la oficina. Esta era una oficina que, por ejemplo, en la presidencia de Santos tenía todo el tema de posconflicto con el general Naranjo, tenía todo el tema de infraestructura con Germán Vargas Lleras. Pero bueno, después del presidente viene lo que hoy es la Secretaría General. Este es el cargo que hoy viene a ocupar María Paula Correa, que lo que se plantea hacer en esta reforma que todavía no se ha concluido es partir la Secretaría General en dos. ¿Cierto? Una persona que va a ser la directora de lo que se llama el DAPRE, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, que es toda la oficina administrativa de la Presidencia de la República, y la otra que es esta figura de jefe de gabinete, que es la que va a ocupar Correa. La Secretaría General maneja el gabinete ministerial y las 13 consejerías. Que hay más ahora que con Santos, me impresiona. Digamos, tanto que se quejaron de las altas consejerías del presidente Santos. Y ojo, y además en presidencia hay al menos otros 3 puestos que yo creo que son muy importantes, que es la Secretaría Privada, que hoy no
nadie la va a reemplazar, que creo que María Queda Paula Correa subsumida en la la va a oficina hacer. de María Paula Correa. María Paula Correa es secretaria privada y jefe de gabinete al mismo tiempo, por eso Semana la llama, yo me imagino que no le habrá gustado mucho a la vicepresidenta, la segunda mujer más poderosa del país. La Secretaría Jurídica, que es María Clara González, ¿sí? Clara María. Clara María, perdón, Clara María González, la secretaria de prensa, que es un puesto operativo pero importante que está al pie del presidente, ese es Carlos Cortés. Y bueno, y ahorita tengo otra con el círculo más cercano, que ver, este es el organigrama, así funciona la presidencia de la República. Pero eso es lo formal, porque realmente oyendo a Camilo ahorita, yo pensaba, realmente lo importante es, él decía, es que hay un grupo pequeño, tal, y ahí tiran línea y tal. La pregunta es quién tira la línea. Realmente eso es lo importante, porque lo demás son unos procedimientos administrativos, Sí. que eso se pueden ajustar y tratar de hacer más eficientes, etcétera. Pero el punto es quién tira la línea. ¿La tira el presidente o se la tiran a él? Ese es el punto. Y yo creo que esa es la diferencia entre los presidentes que trascienden y los que no. Los que tiran la línea efectivamente logran tener su posicionamiento, dejar su huella, buena, mala, regular, cada cual la evaluará como quiera, pero son los líderes de la gestión y no unos meros receptores de ideas ajenas que tratan de ejecutar relativamente ¿Pero usted bien. cree que María Paula tira línea al presidente? No, María Paula no, es que el problema es que en ese organigrama no están los que le tiran línea al presidente, pero el presidente no es el que tira la línea y ahí está el problema. Cuando trate de hacer esa pregunta usted en los presidentes de los últimos 50 años, qué sé yo, y coja cualquier ejemplo. Claramente, por ejemplo, Andrés Pastrana pues no tiraba línea de nada, digamos. Le tiraban línea a algunos y los otros hacían cada uno lo que quisiera. Mire, yo trabajé con unas personas en el Ministerio de Defensa de entonces y pedían. Una vez se iba a tomar una decisión, mire, esta es una infidencia que no voy a contar sus nombres, pero es una infidencia que a mí me impactó mucho. Se iba a adoptar una decisión en el Ministerio de Defensa muy importante. Sí. Digamos, era realmente una noticia que claramente iba a abrir los medios de comunicación al día siguiente. Y yo le dije al ministro, yo creo que esto hay que consultarlo con el presidente antes. Yo no tenía ninguna comunicación con el presidente, yo era un asesor externo del ministro. Yo creo que hay que consultarlo con el presidente antes, pues esto hay que tener una posición de gobierno para reaccionar frente a esto. Y dijo, no, mejor no contarle. El ministro de Defensa. ¿Era el doctor Lloreda o quién? No, había varios, hubo varios y no voy a contar. Lloreda y el presidente Pastrana. Y no voy a contar el santo, sí. Pero a mí me impactó mucho eso. Era una decisión importante que el ministro prefería que prácticamente que el presidente se enterara por los medios, porque creía que si se la iban a consultar, el presidente se la tiraba, digamos, o no dejaba tomarla o lo que fuera. Entonces, ahí es donde está lo importante. ¿A quién le cabe duda que el presidente Uribe, para decir, digamos, un presidente con el que yo no he estado de acuerdo y tal, tiraba la línea? Pues claro que él era el jefe, él era el que tiraba la línea. Uno siente que con el presidente Duque no pasa eso. Siente que hay unas personas que están en la sombra, realmente en la sombra, y eso me parece muy malo y de eso podemos hablar un poquito más tarde, que no están en ese organigrama formal, que son los que le tiran la línea y él. Pues yo creo que se me ha mencionado mucho, yo escribí una columna sobre ese personaje que es el señor Luigi Echeverry, que claramente tiene una influencia importante, no necesariamente positiva. Hay otra persona que, por ejemplo, tal vez sí está en el organigrama, pero no en ese que usted dibujó, y que es una persona que en cambio yo creo que tiene una influencia muy positiva, que es el doctor Moreno. Tengo mi primer Moreno. círculo. Yo creo que él es una gran persona y otra vez yo tengo grandes controversias con el gobierno y tal, pero creo por lo que oigo, por lo que veo que hace, por lo que impulsa, me parece que es una persona que está haciendo un gran trabajo y él está ahí. Que pasa ahora al ministerio pero yo creo que cumple también un papel importante. Buitrago. Sí. Buitrago también, Buitrago. Claro. No, yo creo que adentro Muñoz, hay unos que no sé por qué se retira, la verdad es que a lo mejor. Muñoz creo que impulsó una tendencia como Julito Polariza o algo así en un chat privado y que por eso decidió irse, pero pues un pecadillo, ¿no? Sí, en un gobierno como el de Uribe eso no daba para... Es que ya no había tendencias. Ni siquiera para... Es que no había Twitter, sí. A mí me pasó una vez una cosa muy curiosa con el presidente Uribe y es que recuerdan que hubo la elección popular de alcaldes y llegó Lucho. Y entonces una periodista muy acuciosa y muy capaz de moverle a uno la lengua, Villamizar, María
María Alejandra Villamizar. Me movió la lengua, me puso a hablar un montón de cosas. Y entonces me llamaron al Consejo de Ministros, que yo no iba. Me senté en el puesto de la ministra de Cultura y era que el doctor Echeverry, pero Fabio, le había dicho al presidente Uribe, pero ¿y aquí qué? Todo el mundo puede hablar, es lo que le da la gana. Y entonces yo le pregunté a algún ministro al lado que por qué me hacían subir. Estaba trabajando, escribiendo. No, que es que tu entrevista o el informe de semana sobre Lucho, donde se creaba ahí, pues, se recreaba una realidad, una confrontación. Usted decía que ya estaba llegando el Lucho castrismo. No. Eso fue después. Y entonces me pregunta, entonces yo le hice esta cara al presidente, como, bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Y me dijo, José Obdulio, ¿qué fue lo que usted dijo en semana sobre Lucho? Y le dije, no, presidente, si hubieran publicado todo lo que dije, ya me habría tenido que ir de acá. Y se rieron todos y me fui. Pero es la anécdota de cómo funciona eso allá. La verdad es que Echeverry tiene un papel, pero yo no creo que administrativo. Él no está en nada. Es Nariño. Es político, claro. Es político. Claro, es que administrativo es lo de menos. Eso, firmar el papel es lo de menos. ¿Quién le habla al presidente para yo creo que Uribe habla mucho con el presidente. Claro, también seguramente. El presidente del Senado, Macías, el anterior presidente. Álvaro Uribe habla mucho con el presidente Duque. A ver, y entonces ese es el elefante. Bueno, lo que pasa es que Colombia, como no tenemos partido, la verdad sea dicha, entonces el presidente no puede ser el jefe de ningún partido, cosa que es contraria a toda la experiencia mundial. No sé. Pero eso hace rato que efectivamente en Colombia tenemos esa cosa totalmente esquizofrénica en la cual los políticos hacen campaña para llegar al poder y apenas llegan al poder dejan de ser políticos porque les queda prohibido. Claro, entonces, pero Juan Manuel Santos fue el jefe de la Unidad Nacional mientras ese experimento duró. Sin embargo, el presidente Duque no es jefe de ninguna coalición porque ha decidido no hacerla. Pero yo creo que sí. Y no es jefe del Centro Democrático porque el senador Uribe está ahí. Sí, pero como él es muy atenido a lo formal, y hay que decirlo, el presidente Duque, entonces él respeta esa institucionalidad, que puede que no la haya respetado. Él es muy atenido a lo formal. Sí. Ese tal vez es un Uno no sabe si es una alabanza o una crítica, pero... Crítica o vituperio. Elogio o vituperio. Entonces, la verdad es que él no ejerce como jefe del partido. Venga, y dame, Juanse, el de popularidad de Uribe, y déjenme preguntarles, ya que hablamos de la figura de Uribe y su incidencia en el gobierno. Esta es la encuesta Gallup que lleva midiendo la popularidad de Uribe desde el año 2002 y registra que en la última medición de agosto llegó a su medición más desfavorable en la historia y su medición menos favorable en la historia. Esto tiene que ver con el problema del gobierno de Iván Duque para mostrar autoridad, mostrar poder, el problema de opinión del presidente Álvaro Uribe. Pues yo no creo, yo creo que el problema de imagen del presidente... ¿Usted cree que son dos problemas distintos? Son dos problemas separados, claro. Y yo creo que tiene que ver un poco con la fatiga de la opinión pública sobre la polarización y sobre el debate permanente y están castigándolo. Petro también ha caído en las encuestas y yo creo que es más por ese tema, por ese lado, que por su papel o no en el gobierno del presidente Duque. Yo creo que el presidente, si se involucrara más en la vida del partido, ganaría muchísimo en opinión. ¿El cuál? Porque es el presidente Duque. Ah, ok. Ahí hay confusiones. Me dejo ir a la pausa. Seguimos hablando de estos destinos atados o destinos independientes, del uribismo y el duquismo siendo el que está gobernando Colombia ahora mismo. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de la Casa de Nariño del presidente Iván Duque y así lo ven al presidente en redes sociales, en caricaturas. Esto es, y nos sirve para este debate, esto es Enredados. Nos enredamos con cómo han pintado los colombianos a través de los memes al presidente Iván Duque y además algunos caricaturistas. ¿Cómo le ha ido en ese sentido a Iván Duque? Vamos a ver. Acá viendo cómo crece mi popularidad.
Si tú eres maléfica, ¿por qué haces obras benéficas? Si los colombianos leen un promedio de libro y medio anual, ¿cuál será el que se leen hasta la mitad? Vlado lo presenta como un muñeco de Lego y Matador como este tierno gordito. Y tenemos un bonus track, uno de los memes más famosos de Marta Lucía Ramírez. ¿Ustedes ya fueron a la nueva tienda de Silvia Cherasi? Sin duda alguna, el presidente Iván Duque ha dado bastante material para los memes en las redes sociales. Nos vemos mañana con más Enredadas. A ver, y las caricaturas, son injustas, pero atrapan percepciones y atrapan percepciones que tienen, pues yo creo que muchos colombianos. No, la oposición, y está bien, este es un país democrático, pero yo insisto en Pogacar. Nadie sabía nada de él. Yo pertenezco a un chat de todos los que saben de ciclismo en Colombia. Y ese señor no lo mencionaron sino 4 días antes. Pero venga, pero es que Pogacar empezó en una competencia en la que había otros 150 ciclistas. El presidente Duque empezó en una competencia en la que él ya era el ganador de la vuelta. Aquí hay 150 problemas que se están resolviendo uno a uno y poco a poco el presidente irá ganando y escalando puestos. Y seguramente, apunte y de pronto hacemos apuesta, al final del segundo año de gobierno puede estar fácilmente en 60% de imagen favorable. Perfecto. La apunto, quedó apuntada. Venga, destinos atados, el de la popularidad de Álvaro Uribe y la del gobierno de Iván Duque. Si Duque se involucrara en la vida del partido, sí, pero como no se involucra, yo le recomiendo desde acá, estoy saliendo de convalecencia, entonces le mando alguna razón. Bienvenida. No, le mando razón. Tiene que involucrarse más en la vida del partido, porque los partidos son los que hacen, al fin y de cuentas, todo el esfuerzo. ¿Y eso tiene que ver con remesones ministeriales? ¿Tiene que ver con...? No, eso es una decisión que él tomará, pero a mí me parece que todo ministro debe tener ideas políticas, concepciones políticas. No veo ningún ministro que pueda ser ajeno completamente, menos los ministros claro, de la pero cocina. Es que hay algo en lo que el gobierno Duque se ha planteado una relación totalmente distinta, y es decir, yo voy a tener menos políticos en el gabinete y voy a tener técnicos, personas que supuestamente estaban preparadas para hacer lo que hacen sus ministerios. No van a tener que tener una gran relación política con el Congreso porque no vamos a aprobar grandes leyes y vamos a concluir. Esa parece ser un poco la apuesta que va en contra de la política, sí, básicamente. Pero volvamos al ejemplo del ministro Botero. Si el ministro Botero no tuviera una concepción política, no habría sacado adelante el tratado. Del ministro Jorge Humberto Botero, del que habíamos hablado en la pausa. Yo pensé que estaba... La ministra... Acuérdense que ahorita hay otro ministro Botero. La ministra de Defensa del presidente Uribe era una ministra con criterio político que compartía plenamente. Sí. A ver, yo creo que efectivamente es bueno tener tecnócratas en el gobierno, pero claramente se requiere una visión política, porque es que el ejercicio de gobernar es un ejercicio de política. Sí. Y por lo tanto no tiene que ver con su relación con el Congreso, ni si qué tanto uno representa a un partido y qué tanto da puestos o no. Eso es otra cosa. Esa es una caricatura de lo que es hacer la política, y que desgraciadamente en Colombia se tiende a confundir con el ejercicio de la política. Pero hacer política es precisamente, y gobernar es precisamente hacer política. Y por lo tanto, uno tiene que tener una visión en cada campo, cada ministro tiene que tener una visión de para dónde quiere empujar la ruedita un poquito para que este país siga avanzando en lo que le compete a él. Para eso requiere conocimiento técnico o asesorarse de tecnócratas. Pero necesita tener una visión política de para dónde queremos que vaya el país. Es que si no, entonces, ¿para qué la política? Eso no es la gestión, no es el tema, lo que decía Héctor hace un momento. Eso de firmar el papelito y hacer la cosa, de hacer la vuelta, pues sí, eso está perfecto, pero eso no es gobernar, eso no es liderar. El Excel, que ustedes... Claro. Anti-Excel. Se nota que no tienen ni idea cómo funciona el Excel. Ni idea, ni quiero aprender, pero es que yo sí creo que el tema es de un tema que al senador le gusta mucho y a mí también, que es la ideología. Es que es un gobierno sin ideología, que eso es totalmente distinto al
al tema del relacionamiento político. No, tiene que ser un gobierno que tenga una concepción de la sociedad, como decía Camilo, una visión política. Y esa es la que, a mi modo de ver, le está faltando a este gobierno. ¿Usted no la ve en emprendimiento, legalidad y equidad? Mire, le digo, ¿qué seriedad del gobierno le digo Santos? una cosa para generar la reacción del senador, que es los mejores, hay esta paradoja, los mejores funcionarios del presidente Duque son santistas. Eso muestra que es un gobierno pues, que no tiene el doctor Carlos Holmes, como por ejemplo, estrella. como por ejemplo la ministra de Minas, que claramente es la mejor ministra del gabinete, de lejos. Eso es una denuncia. El director de ese programa tan enorme y enormemente complejo y que han manejado, a mi modo de ver, admirablemente bien, que es el de los migrantes venezolanos. Felipe Muñoz. El doctor Felipe Muñoz. Usted sabe lo que significa recibir miles de personas todos los días. Eso, por mejor dicho, saldrán cosas malas, pero lo están haciendo admirablemente bien. Y así yo podría seguirle la lista, pero entonces, eso es lo que quiere decir es que es un gobierno sin visión. Un hecho evidente de que sí es un gobierno con ideología es como la ministra de Justicia inicial fue repelida porque no compartía los puntos de vista del uribismo, del duquismo, como se quiera llamar. Y por eso salió. Pero duró un año. O sea, ahí habría un problema entonces de concepción. En la toma de determinaciones. Yo nunca la habría nombrado, la habría echado al primer mes. Pero a ver, pero el presidente la echó porque no dio la talla, y eso creo que no fue por ideología. ¿Por ideología? Sí, claro. Era completamente contrario. Eso la enaltece a ella, pero... ¿Eso es crítica o...? Su adulación a la ministra de Minas podría ser más bien una muy agresiva denuncia. Está hoy en un consulado, entiendo, ¿en España? En España, en España, la señora exministra Gloria Borrero. Me voy a la pausa, ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de puertas adentro de la Casa de Nariño. ¿Quiénes son las personas que rodean en su primer círculo al presidente Duque? Los que ve todo el día, con los que viaja en el avión, los que le están hablando todo el tiempo. Y creo que esto da para hablar acerca de la falta de políticos en ese primer círculo. Está María Paula Correa, que es la jefe de gabinete. Está Carlos Cortés, el señor que está todo el tiempo con los periodistas. María Claudia González, la secretaria jurídica. Álvaro García, el consejero de comunicaciones, el puesto que tenía Granada. Pero aprendas el nombre de Clara María González. Clara María González, la fiscal. Sí, ella va a ser la fiscal. Entonces aprendas el nombre. Porque si lo sigue diciendo mal, va a estar en problemas. Clara María González, que va a estar, dicen, en la terna al fiscal con y la van a elegir fiscal, así que aprendas el nombre. ¿Sí? ¿Usted cree? Sí, señor. Bueno, y la cantó Riveros. Y Carlos Enrique Moreno, el consejero de gestión del cumplimiento. Alejandro Salas, que ahora es el consejero de discursos, que ese es un puesto que se inventó el presidente Iván Duque. Ahí, ¿quién tiene kilómetros políticos? ¿Quién tiene kilómetros políticos ahí? No, yo creo que el doctor Carlos Enrique Moreno es un hombre que no tiene necesariamente una práctica política, pero siempre está muy metido y ha metido al tema político. O sea, tiene una visión ideológica, hablando de ideologías, y tiene una clara concepción de María Paula lleva 17 años al lado de Uribe y de Duque. 17 años. Ah, bueno, y eso es como hacer 2 doctorados. ¿Cómo era lo que decía Paloma, que estar al lado de Uribe? Pero eso no necesariamente, digamos, pues, porque uno puede ser un buen funcionario y un funcionario eficiente como yo creo que ella es, pero eso no quiere decir que tenga una visión. El doctor Carlos Enrique Moreno, en cambio, sí, a quien tampoco conozco, pero todo lo que oigo, veo que hace, pues responde a una concepción. A mi modo de ver, él y el señor Luigi son los verdaderos ideólogos del gobierno. Uno lo hace bien, el otro lo hace muy mal. Yo diría que el uno daña lo que el otro hace bien. A ver, ¿Luigi quién? Luigi Moreno, el doctor Moreno. Y yo creo que María Paula es mucho más importante de lo que estás pensando. Pues bueno, ojalá. Es que es una persona que como es tan joven y que nunca ha ocupado puestos relevantes. Tiene 37 años. Pero, por ejemplo, ¿quién sabe que ella estuvo coordinando la reunión Concordia? Eso es una cosa muy importante. Que ella estuvo acompañando... El reencuentro de las derechas del mundo. Exactamente, a la que nosotros pertenecemos. Derechistas del mundo unidos. Exactamente, cosa que me parece que debiera intentar también fortalecer el presidente Duque de una manera clara.
De manera que, por ejemplo, en la política de minas y energía, el problema principal le quedó es... sonando, ¿no? Sí, el problema principal es petróleo. La van a sacar. El problema principal es petróleo. Entonces ya veo por qué hay cierta reticencia en aceptar en ese círculo a nuestro puntal allí, que es el doctor Morelli en la Agencia Nacional de Hidrocarburos. ¿Se va a revivir esa pelea? Extraordinario funcionario. Entonces ya veo que es muy importante introducir más virus político en el... A ver, y es que ahí discusión. hubo una discusión, un rifirrafe entre el uribismo y los... La hay, sí, lo hay. La hay. Y los santistas en el gabinete. La ministra Suárez, que es santista que no haya duquista. gente muy amiga mía en las cercanías del poder. Yo retiro lo que dije de la ministra. La van a sacar, O sea, hermano. no, sí. A ver, Bueno, muy amiga mía no, y del presidente Duque y del presidente... María Paula Correa ministra ni siquiera la conozco, llega al puesto que han ocupado Néstor Humberto Martínez, María Lorena Gutiérrez, Germán Montoya, el gran secretario general, mítico secretario general de Virgilio Barco, Fabio Villegas. Fabio Villegas y Miguel Silva en Gaviria. No, y entonces yo creo que ahorita hay unas grandes expectativas por lo que pueda suceder en Casa de Nariño luego de que salió, y es que esto no lo hemos dicho, Jorge Mario Isman, que fue el primer secretario general de Juan Manuel Santos. Fue la primera víctima no de sé la, si eso sea de infidencia, la falta de ideología. Además he estado muy alejado, llevo 3 meses realmente sin estar en el Congreso, pero noto que la salida de Isman y la entrada en acción de María Paula sin cargo de secretaria general, sino en funciones, modificó completamente la relación con el Congreso. Para bien, para bien. O sea, usted ve a María Paula en el teléfono, con los congresistas. Sí, así es. Y lo que pasa es que el presidente Duque no ha vuelto a cometer un error de la magnitud de las objeciones de la JEP, que obviamente si a uno le tiran semejante bomba, llámese Pedro Pérez o como quiera llamarse, pues evidentemente se rompe la relación. Calculó pésimamente desde el punto de vista político el presidente interponer unas objeciones de semejante naturaleza que lo confrontaban con la Corte Constitucional, pero además sumó mal los votos. Él supuso que el acuerdo tenía menos apoyo político del que encontró y se estrelló contra la pared. Lo que pasa es que ahora manejar el Congreso para no tener ningún proyecto, pues eso es facilísimo. O sea, ¿quién no maneja un gobierno? ¿Cuál es el proyecto del gobierno? Ninguno. El presupuesto que se aprueba solo. No ha cometido nada. Y los otros proyectos está montándose en unos proyectos que son de parlamentarios, que son, pues, claro, de congresistas, que la cosa esa que aprobaron ayer de la prohibición de la droga en los parques, que se me va el tiempo, ¿cómo se llama? La cadena perpetua para los violadores de menores. ¿Sabe que ni siquiera los presenta el gobierno. Sabe que el proyecto de reforma a la Contraloría, que es extraordinario, que lo sacó adelante el Contralor, pero también estuvo el gobierno perfectamente involucrado en la defensa. Mira, pero solamente estuvo el viceministro Chaus y, así es. Y a mí me consta que varios congresistas se burlaban de la intervención del viceministro Chaus. Eso no necesitaba gobierno para sacar eso. Eso se necesitaba era el poder del Contralor y el presupuesto ofrecido en el mismo... La duplicación del presupuesto, eso siempre ayuda. Camilo, bueno, sobre presupuesto, Duque le quitó el 50% en su propuesta de presupuesto a la presidencia de la República, baja de 1.5 billones a 713 mil millones de pesos, se está quitando presupuesto. Cerremos, ¿usted qué quiere ver en este segundo año? No, yo espero ver al presidente más organizado, con una agenda más clara. Si es ideológica, en algunas cosas estaré de acuerdo, en otras cosas no. Ojalá logre trascender la polarización y el tema de paz y se dedique a construir otros temas. Perfecto. Y que haga más cosas. Señor senador, es un placer tenerlo de vuelta. Pero ya está complacido el doctor Granada. No, pero ya los dos dijeron que eran duquistas, que le daban, que estaban con la minoría de este país, que estaban con el 30%. En ese 27. Es un gusto tenerlo de vuelta. Hombre, muchas gracias. Cada vez más sincero, cada vez más sincero, más cándido. Con tu invitación. A ustedes, muchas gracias. Nos vemos nosotros mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.